Siendo las 11 del día, 8 minutos, llegamos a este tercer bloque de Más Positivo en este último día de noviembre. Ya mañana le damos la bienvenida al último mes de este 2023. A continuación tenemos una invitada, quien nos viene a conversar sobre una campaña que comenzó el pasado sábado, el 25 de noviembre, que coincidía con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La campaña usted ya a lo mejor la ha visto o la ha escuchado, ya sea en la radio, en los canales de televisión, que se llama Lleguemos a Cero. ¿Cuáles son los cometidos que tiene esta campaña? Bueno, para eso conversamos con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, que nos acompaña en Más Positivo. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por estar en este espacio para comunicar todo lo que estamos realizando como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Bueno, lo último, ¿no? que ha sido esta campaña, me imagino, ha recorrido gran parte de la región ya difundiendo, visitando otros medios para profundizar un poco en lo que consiste, ¿no? Lleguemos a cero. Que al menos, así quizás de Lleguemos a Cero se entiende llegar a cero femicidio, ¿no? Lamentablemente llevamos más de 30 en este año, 3 de la región incluso. Sí. Hablemos un poco de los cometidos de esta Bueno, campaña. en general, comunicarles que nosotros por segundo año consecutivo hemos realizado campañas que están basadas en y consultado hacia la ciudadanía, sobre todo a organizaciones que trabajan con víctimas de violencia desde la sociedad civil. ¿Y por qué es inédito? Porque las campañas generalmente son construidas desde un marco teórico, pero no desde la vida real o de lo que les hace más sentido a la gente. Y ante esa consulta, si ustedes se dan cuenta, en la campaña anterior, que sí es mi problema, y luego posteriormente ahora Lleguemos a Cero, está focalizado ¿dónde? En interpelar, en acompañar, pero también en denunciar desde tercero. Y se visibiliza de que es un tema social, donde aquí tiene que ver cómo protegemos también a la víctima, pero también que no enjuiciemos. Si uno se da cuenta, en la actual campaña observamos figuras en las cuales tiene que ver primero en que una persona protege a una mujer en una vulnerabilidad de acoso en transporte público. O como también observamos que de nuevo volvió con su pareja, pero no la enjuiciemos, acompañémosla, ¿sí? O como también observamos que una vecina, que es de la caja vecina, de una persona que tiene un almacén, como acompañe para que la persona, que su vecina también denuncie ante los hechos de violencia. Eso es un tema importante porque vamos como internalizando en que nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo en nuestros espacios y no tan solo en el transporte público, sino también en todos los espacios que tiene que ver laboral o cualquiera que tenga una situación de violencia. Y menciona un punto también importante, lo que es el acoso muchas veces sexual callejero que se vive hace muy poco, este año, nada más a mediados de año, fue esa campaña en Talca, ¿no? En contra el abuso sexual en el transporte público. En ese caso, donde hay un punto central enfocado en el caso también de estudiantes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en general hay estudios que indican que a partir de los 12 años ya existe una situación de acoso sexual en transporte público a menor, o sea, imagínense, son menores de edad, son a partir de 12 años. Entonces, la idea de hacer un transporte es que también la gente interpele cuando observen situaciones de esta característica, que obviamente las víctimas, más siendo menores de edad, se quedan obviamente congeladas ante una situación y hecho que tiene que ver con atentar a su propio cuerpo. Ahí es un marco que es cómo vamos trabajando en forma muy articulada con la Seremi de Transporte, donde nosotros estábamos con todos los gremios, también pesquisando situaciones de violencia también de sexual por parte de colectiveros que nos ha pasado en ciertos hechos, y nosotros hacemos las derivaciones correspondientes, se ocurre, pero también hay vacíos que tiene que ver cuál es la responsabilidad también de la misma línea para que no ocasione estos hechos. Seremi, en el tema de cómo la gente también se involucra en esta situación, vemos quizás que en situaciones de violencia muchas veces intrafamiliar,
o hacia la mujer en sectores de población, la gente se mantiene al margen, ¿no? Quizás Exacto. un poco por temor, por no inmiscuirse, y lamentablemente en algunos casos termina con víctimas, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando nosotros hemos realizado levantamientos de información al respecto, sobre todo en la comunidad, junta de vecinos, comités de vivienda, uno de los temas principales que dicen, bueno, es que vuelve con con el victimario. Entonces, pero siempre le decimos una y otra vez que es muy importante acompañar a las víctimas, es muy importante que esa víctima tenga una opción, porque muchas veces pasa que por la falta de autonomía económica, porque está al cuidado de alguien, porque no tiene, porque está aislada de sus familiares, que esos son muy recurrentes, no tiene otra opción que obviamente su espacio privado con el victimario. Entonces, lo primero es decir a la comunidad que es muy importante siempre otorgarle una opción y siempre crear protocolos de actuación en la comunidad. Si existe un hecho grave o a punto de ser un femicidio, lo más importante es actuar rápido con las policías. Tiene que ver que las denuncias se pueden realizar incluso anónimas, también se puede realizar a los carabineros, a la PDI, tribunales y a fiscalía. Cualquier persona lo puede realizar, porque lo primero que hace un victimario en situaciones de estos hechos es que aísla a la persona, obviamente para que impedir, para controlar y para que impida que ella pida ayuda. Seremi, con respecto a cómo también se involucran organizaciones sociales en este ámbito, existen muchos colectivos también feministas en algunas oportunidades que están abiertas. ¿Hay un trabajo entre la Seremía con estas organizaciones también? Sí, absolutamente. Bueno, en primera instancia, en las organizaciones feministas es muy importante decir que son muy autónomas, y eso es muy importante, porque a veces pasa que unas de aquellas mujeres no quieren ser partícipe de alguna prestación de servicio del Estado, y que por lo tanto eso queda obviamente muy falto de resguardo. Entonces ahí conversamos con las organizaciones feministas para que la apoyen, para que la acompañen, y que en algún momento, si ella se siente preparada, poder hacer la denuncia y poder hacer los procesos judiciales, que no son fáciles. Las organizaciones feministas se han reunido incluso con, en este caso, organismos como Poder Judicial. Hemos podido también gestionar acciones en forma mucho más transversal. Hemos recibido, en este caso, el Seremi de Justicia lidera una subcomisión de trabajo que es toda la ruta. Es decir, desde la denuncia, aquellos organismos que atienden, porque Sename no es el único organismo que atiende y protege a las víctimas de violencia, sino también el CAVI, que es el Centro de Atención de Delitos Violentos, que tiene que ver con la Corporación de Asistencia Judicial. Está el CAP, que es el Centro de Atención de Delitos Violentos de Seguridad Pública. Entonces, si uno se da cuenta en esos hechos, la articulación es muy importante y una articulación efectiva. Entonces ellas han ido a exponer las brechas y barreras que muchas de las mujeres tienen hoy en día, y hemos ido acercándonos para que ellas también, dentro de su experiencia territorial, puedan decir. Ahora, organizaciones hay en todas las comunas, claro, y eso es interesante. Y yo ahí separo las organizaciones de mujeres con las organizaciones feministas. Las organizaciones feministas tienen una fuerza con respecto a la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres específicamente, pero las organizaciones de mujeres tienen la articulación, que es como la interlocución con las autoridades. En este caso, las organizaciones feministas no necesariamente van a necesitar interlocución directa, pero obviamente la cercanía está, porque yo formaba parte de una organización feminista, pero por razones de mi cargo preferí que ellas tuviesen absolutamente la autonomía, incluso de interpelarme cuando ellas estimen conveniente. Seremi, hay también un tema que lo conversamos, creo, en su última visita, que fue cómo ahora se pueden tomar cartas también durante el pololeo, ¿no? La violencia en el pololeo, que también es un punto que surge a partir del caso del suicidio. Suicidio, femicida, claro, con la ley Antonia. Bueno, comentarles que la ley Gabriela es parte de la que comenzó ya la violencia del pololeo, pero obviamente siempre tienen nombres, desgraciadamente, claro, porque Gabriela, ella falleció junto con su madre a raíz de que su pololo las mató a ambas.
Y Antonia, bueno, el caso que todos lo conocemos, que fue de alta connotación pública, que es del caso Pradena. Entonces, cuando observamos los nombres es porque hay historias detrás. Los proyectos de ley, en general la ley tiene un espíritu, y el espíritu tiene que ver cómo nosotros atendemos casos desde su particularidad, que en cierta forma aumenta las sanciones a una sanción de homicidio simple, ¿sí? Un homicidio tiene una sanción, pero son agravantes cuando es en el marco de la ley Antonia, producto de un suicidio femicida, en el marco de un pololeo, en el caso de la ley Gabriela, y en el marco de femicidio, que tiene que ver con la muerte más extrema. Entonces son agravantes que en el fondo implica más años de privados de libertad. Y que por tanto eso implica que no tienen en el fondo beneficios a lo largo de la trayectoria de estar privado de libertad. Eso es lo que significa. O sea, los homicidios en general son todos graves, pero cuando nos atribuimos a que son femicidios, y por qué siendo femicidio es tan grave, es por la connotación pública, por lo que significa el impacto, por lo que significa detrás de eso. O sea, uno observa el femicidio en el contexto de pareja, lo que le significa que niños y niñas queden sin ni padre, un padre privado de libertad que mató a su madre. Entonces es un tema profundo en ese sentido. En ese marco, el tema de la violencia en el pololeo, claro, sin duda comienza las relaciones afectivas a partir más o menos de los 12, 11 años. Ahí comienza como relaciones afectivas y uno lo observa, y qué importante es empezar a trabajar con los adultos y adultas significativas. Yo soy muy enfática a decir que la socialización de los seres humanos es un tema crucial para lo que significa la consecuencia de la violencia. Si nosotros observamos la estadística, el 38% de la población mundial tienen situaciones de violencia contra las mujeres. O sea, 38% de la población de mujeres viven en situaciones de violencia de todas diversas. Y en nuestra región, hasta el momento, desde el 2016 a la fecha, 40.000 mujeres han vivido situaciones de violencia intrafamiliar, de abuso sexual y de violación. O sea, 40.000 mujeres con situaciones de violencia. Es harto, porque hablamos de 40.000 familias, hablamos de 40.000 historias detrás. Entonces, la violencia por pololeo es un tema que se está trabajando desde educación, a través de convivencia escolar, pero lo más importante es conversar con los padres, madres o adultos significativos para indicarles en ciertas medidas que las relaciones que ellos tengan como adultos son parte importante de las relaciones que a futuro sus hijos o hijas o los niños y niñas que están en la familia los van a tener al día de mañana. Entonces el trabajo lo estamos haciendo desde ya con educación, junto con la PDI. La PDI también ha hecho un trabajo con respecto a campañas de la violencia en el pololeo, que se ha convertido en femicidio, por algo estamos hablando de las leyes correspondientes, pero también en la proyección de que la ley Antonio fue un caso después de una fiesta, después de una situación en la cual decían, bueno, ellas estaban en situación alcohólica, entonces por eso ocurre, entonces justificando de una violencia sexual que yo creo que es injustificable por todo donde se lo mire. Seremi, bueno, en la instancia el pasado sábado 25 de noviembre, cuando fue este lanzamiento, ¿no? La presentación de la campaña que fue en la comuna de Maipú. Sí, el 24 de noviembre. Sí, el 24 de noviembre. También se llevó a cabo la presentación del Plan Nacional por el derecho a vidas libres de violencia de género para mujeres, niñas y diversidades, que está enmarcado entre los años 2022 a 2030 aproximadamente. ¿Qué nos puede contar respecto a este plan? Este es un tema que en realidad yo creo que llevamos más de 10 años sin actualizar y diseñar políticas públicas diferentes en relación a la temática que nos convoca. En general la violencia ha sido mucho más compleja en estos últimos tiempos después de pandemia. Hay más aristas, más situaciones también que hay que sortear, hay más leyes también incorporadas, hay nuevas leyes que se van a incorporar pronto. Y el plan tiene como objetivo dar respuesta al objetivo de desarrollo sostenible, pero también a los planes de Latinoamérica y el Caribe, que tiene que ver cómo nosotros vamos a permitir hacer articulaciones y sinergia y propuestas mucho más concretas desde la ruta que viven las mujeres, niñas y diversidades en temas de violencia.
En primera instancia, este plan es un plan que vamos a articular no tan solo el ministerio, yo en este caso como Seremi, sino también la directora de Prodemo y la directora de Cernamej. Vamos a hacer una triada para poder crear planes regionales, provinciales y comunales. Es decir, ahí vamos a lograr llegar al territorio de acuerdo a las características y construcciones sociales de cada uno. Y luego posteriormente ese trabajo es con educación, con Carabineros, para la prevención, es decir, va a haber más recursos hacia prevención en todos los ámbitos con la comunidad. Antes el diseño de prevención era solamente para estudiantes, hoy día nuestro foco es para toda la comunidad, ya sea comunidad educativa, junta de vecinos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr todas las aristas posibles. Pero uno de los temas muy importantes es que el Ministerio de Justicia se une. Y este caso tiene que ver cómo hacemos un acceso justo para las mujeres a la justicia. Y ahí es muy importante la Corte de Apelaciones, los tribunales, que vamos a poder articular con mayor efectividad, porque más que más el Ministerio de Justicia es el experto en términos de todo lo que significa el Poder Judicial, todos los procesos jurídicos que tienen que ver con los delitos y con las denuncias. En cambio nosotros en este caso somos expertos en género, entonces ¿cómo nos unimos para un mismo propósito? Este es un plan que va a permitir incluso el poder crear ciertos compromisos, como por ejemplo el Ministerio de Deporte, en todos sus temas de lo que significa mejorar la articulación de protección de mujeres o niñas que viven situaciones de violencia sexual o de acoso sexual, que desgraciadamente en términos de las acciones anteriores que han ocurrido, por ejemplo, en deporte de alto rango, uno se da cuenta que existía. Hoy día en el Panamericano nos dimos cuenta que no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque el Ministerio de la Mujer y la que dijeron hizo una articulación con el Ministerio de Deporte para que tuviese prevención constante en cualquier tipo de situación que pudiese ocurrir. Y ahí estamos haciendo un cambio bastante interesante cultural en esos ámbitos. Pero también entendiéndose de que el acceso a la justicia es un tema importante, el acompañamiento, la articulación y la sinergia que pueden hacer todos los organismos que están relacionados en el tema de violencia. Seremi, bueno, también indicar que hay canales de orientación en este caso, ¿no? Veíamos en imágenes, bueno, están pasando imágenes de la campaña, ¿no? De Lleguemos a Cero, pero el número 1455, que quizás también tiene un rol aquí en lo que es orientar, ¿no? Es importante decir que el 1455 es solo para orientar. Para orientar, no es para denunciar, no. Eso hay que dejarlo sumamente claro, porque me pasa en frente que dicen que 1455, no. 1455 es un número que permite orientar a todas las personas que quieren consultar con respecto a esta materia. Nos permite también que algunos vecinos o vecinas quieran consultar de cómo hacer las denuncias o cómo apoyar a una mujer víctima de violencia. Eso nos va a permitir también que ellos tengan claridad qué hacer, que es lo más importante. Y el 1455 es de Cernamej, que es una ejecución propia de ellos, que en el fondo responden, es un staff de personas profesionales, psicólogos, asistentes sociales, que van apoyando, pero también van derivando si hay casos en los cuales no son menores. Y en eso implica articular con quién, con organismos que sí se tiene que denunciar. Hay que recordar, 4 organismos que sí se denuncian: los tribunales, Fiscalía, PDI y Carabineros. Son los 4 únicos que se pueden denunciar, y es denuncia, no constancia, que de repente uno también es diferente en su proceso judicial. ¿Por qué es importante denunciar? Porque si no denunciamos, ¿qué es lo que va a significar a este victimario o a esta persona que ejerce violencia? No tener antelaciones de denuncia. Porque no ha pasado que es primera vez que denuncia, él tenía un comportamiento de ningún tipo de delito, entonces no existe agravante y tú finalmente como víctima encuentras que es injusto. No es injusto, lo que pasa es que no se ha denunciado. Y lo que significa el tema de ley, las leyes son así. Usted tiene que denunciar, entre más denuncia, obviamente hay una mayor agravante. Hay varios casos que nos ha pasado que por ser primera vez la persona no está privada de libertad, pero está condicional, ¿cierto? Y está en su casa encima. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no ocurre? Que es lo que nos ha pasado con el caso de O'Ryan Soler. Porque él estuvo en una casa, porque nunca hubo una denuncia anterior.
era su primera denuncia. Era sancionado, iba a estar en privado de libertad. Entonces ahí es donde está lo que nos pasó con el alcalde de Reinaco. Eso es un tema que no es menor cuando uno ve que situaciones de delito tan importantes, finalmente los vacíos, no es un vacío legal, y que es así, porque es presunción de inocencia, claro. Pero la persona está sancionada y resulta que lo hacen en el hogar. Eso no nos puede pasar. Y eso es un tema que la ministra ha ido gestionando fuertemente. El caso Rayensel es un tema para nosotros muy importante, hacemos seguimiento, pero entendemos que las investigaciones no son buenas decirlas como lo están haciendo, por razones obvias. Pero es un tema que estamos presentes porque sentimos que para las víctimas es injusto, pero también para las futuras víctimas, de sentir que si haces una denuncia es como que está de más, porque no hay justicia. Claro. Y es porque también la razón por la que muchas veces no se denuncia, porque son quizás muchas veces mucha burocracia respecto a algunos procesos. Exacto. Y claro, se asocia mucho también al tema de el nivel económico muchas veces de parte de los agresores, ¿no? Podríamos mencionar el caso Pradenas, que finalmente ha dado, se incluso llegó hasta al tribunal constitucional. Claro, el constitucional en su momento, y que de hecho, y para que sepa la gente, tiene todo el derecho a hacerlo. Claro. El tema es que como sociedad también uno se da cuenta que en esos espacios, en general, es como que siguen cuestionando a la víctima y nos vamos cuestionando las conductas que no deberían tener los seres humanos frente a un otro. Y el caso de Pradenas es un tema que es de estudio, ¿sí? Observamos su relato, las situaciones que tenía en relación a sus padres. Eso es un tema grave, porque ahí uno se da cuenta de que por eso es que es importante la crianza, pero una crianza segura, afectiva, amorosa, contenedora, no esto de que tiene que ser autoritario, que lo que yo digo es lo que mando, porque todo el mundo, y me pasa muchas veces, mira cómo están las jóvenes, mira cómo están las juventudes, hacen lo que quieren, pero ojo, lo que pasa es que no tenemos espacio de conversación y de diálogo con esos jóvenes. Esos jóvenes no tienen espacio. La estadística que el hijo nos ha arrojado es que 4 de cada 10 jóvenes no dialogan con sus padres. Y eso tiene que ver con los tiempos. Nos tenemos que dar tiempos familiares. Entonces, cuando nosotros nos interpelan muchas veces diciendo que nosotros, porque es un tema feminista, que no le importa a la familia, no. Nosotros estamos hablando de cuidado, estamos hablando de reconciliación laboral y familiar, estamos hablando que tenemos que fortalecer la forma de cómo nos tratamos al interior de la familia, es porque nos importa la familia. Y observamos que después los resultados es la violencia. Y sobre todo porque en los espacios escolares, cuando fue la violencia escolar, como que fue un boom. Un boom, luego de la pandemia. Es porque responden las conductas que fueron socializadas en el hogar. Si después de la pandemia se nos disparó la violencia intrafamiliar, igual que la violencia escolar. Y es porque hay algo que hay que reflexionar. Y yo siento que, y me ha tocado mucho decirlo en este mes, a raíz del mes de la no violencia contra las mujeres, es que más que la violencia tenemos que mejorar nuestras conductas humanas. ¿Por qué tenemos que responder de esta forma? Tanto el nivel de cortisol tan alto que tenemos, que es el estrés, nos preocupamos de tantas cosas que tiene que ver con un futuro incierto, porque eso sentimos que finalmente terminó rompiendo nuestras relaciones. Pero nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, sí, tenemos la capacidad de reflexionarnos de cómo son nuestra conducta, cómo podemos gestionar nuestras emociones, sí, lo podemos hacer. Perfectamente todo el mundo lo puede hacer, no importa los niveles educacionales. Lo podemos hacer mejorando los espacios más importantes que es la familia. De ahí parte. Entonces, nosotros, claro, recibimos las consecuencias. Seremi, estamos en el tiempo. ¿Cuál es la invitación a la ciudadanía? Hay una página dispuesta que es lleguemosacero.cl, lo estaba revisando acá. Uno bajando va a ir encontrando información. Y también lo que son las recomendaciones, ¿no? Exacto. En vista de esta campaña. Bueno, primero la invitación es que se acerquen a Cernamec, a la dirección regional que se encuentra también para los centros de las mujeres, para que las juntas de vecinos puedan solicitar ser personas que pueden acompañar, en este caso, y ser monitores y monitoras para la prevención en violencia en su comunidad.
la Junta de Vecinos pueden ser campañas, pueden motivar a la gente y en el fondo transmitir que el trabajo que podemos hacer, puede haber muchas leyes que hay. Pueden existir mucha protección, atención, prevención, pero si no somos capaces de poder dialogar más en nuestra familia, de observar las conductas humanas de nuestros hijos, hijas y adolescentes, de poder autorreflexionar cuánto es lo que yo intervengo en esa conducta, en no tratarnos de garabato, en no tratarnos en forma indiferente, en ser indolente con un otro, las cosas podrían cambiar en nuestra sociedad. No parte por el otro, parte por uno mismo. De ahí parte lo demás. De esa autorreflexión. Esa es mi invitación. Lo segundo es que nosotros tenemos las puertas abiertas a que las mujeres puedan ir a conversar. Muchas veces van a conversar a mi oficina, solo a conversar, porque no saben cuáles son los procesos que hay que seguir. Entonces nosotros una y otra vez podemos conversar que lo primero que tienen que hacer es denunciar, estas son las 4 organismos que tienen que realizar y qué es lo que viene después. Y eso está en los centros de la mujer. Principalmente aquí en San Javier está el Centro de la Mujer que puede hacer acciones y puede transmitir todo lo que estoy conversando y además generalmente el alcalde y su equipo ha trabajado muy bien y muy de la mano de Senamec para trabajar en estos ámbitos. Pero también es importante recordar que la autonomía económica es una de las acciones y opciones que estamos realizando hoy en día. Ayer estuve con 300 mujeres que son del programa de Cercotec por fondos regionales que la gobernadora de cierta forma apuesta por las mujeres para mejorar su condición, sobre todo más en el marco económico, pero también en su empoderamiento frente a la parte productiva. Y ahí es donde estamos trabajando arduamente también. Muchas gracias, Seremi, por su visita y por conversar sobre algunos temas vinculados a el Ministerio y también enfocados en disminuir la violencia contra la mujer y, por supuesto, también la tasa de femicidios que hemos tenido en el caso de la región 3 a lo largo de este 2020. Una persona migrante incluso, que fue en Sagrada Familia. Muchas gracias, que esté muy bien. Listo, muchas gracias. Siendo las 11:35, vamos a hacer el último corte comercial. Se reintegra Francisca Balmaceda. Yo aprovecho de despedirme. Nos vemos a las 14 horas con las noticias de media tarde.